12 de mayo de 1945. El tren se fue deteniendo con un estremecimiento, los hierros chirriando contra los rieles, y las mujeres en su interior se inclinaron hacia adelante, con el rostro pálido bajo la mugre. Les habían dicho 1000 cosas sobre lo que les esperaba. Rumores susurrados en los barracones, propaganda vociferada por oficiales desesperados por mantener en pie la moral de un Reich en ruinas. Algunas creían que serían alineadas y fusiladas, otras que las arrojarían a las minas como esclavas, y casi todas temían la violación y el hambre. Sus uniformes ya no estaban planchados, sus botas estaban cuarteadas, su cabello recogido en nudos improvisados. Eran soldados sin armas, auxiliares sin guerra, mujeres sin patria. Las puertas del tren se abrieron con un quejido, y por primera vez desde la rendición, entró aire que no olía a humo ni a acero. Una mujer, quizá de 24 años, con los pómulos afilados por el hambre, bajó primero. Se sujetó el abrigo con más fuerza, como si ese gesto pudiera blindarla contra la humillación. Todo a su alrededor estaba quieto, llano, increíblemente limpio. Vallas de madera se extendían a lo lejos. El alambre de púas brillaba al sol, preciso y geométrico, pero no había gritos ni perros ladrando. Los guardias estadounidenses, con uniformes impecables, esperaban con calma distante. Sus rifles parecían herramientas más que amenazas. El silencio mismo era inquietante. Se preparó para la crueldad. Y entonces llegó, el olor. Flotaba en la brisa como un fantasma de otro mundo, cálido, grasoso, inconfundiblemente rico. Tocino, chisporroteando. Se quedó paralizada, y también las mujeres detrás de ella. Era imposible, casi obsceno. El tocino era una palabra del recuerdo, de mañanas antes del racionamiento, de cocinas donde los padres aún volvían con su salario y los niños jugaban sin sirenas encima. Olerlo allí, al borde del cautiverio, era como escuchar risas en un cementerio. El estómago se le retorció en rebelión contra su vacío. Recordó la última comida que había tenido en Alemania, un caldo aguado con nabos y pan duro que se deshacía como polvo. Lo había comido rápido, sabiendo que su hermano menor, si aún vivía entre los escombros de Leipzig, tal vez no tendría ni eso. Y allí estaban los estadounidenses, cocinando cerdo para prisioneros. Sintió vértigo de rabia, vergüenza y un extraño anhelo. Los guardias les hicieron señas para formarse. Sus voces eran firmes, pero no crueles, y uno hasta intentó una frase rota en alemán. Las mujeres obedecieron, cada paso acompañado del creciente olor del desayuno. Para algunas era insoportable. Una murmuró maldiciones contra los americanos por burlarse de ellas con semejante lujo. Otra rompió en llanto silencioso, con las manos temblando sobre la falda. Y sin embargo, ninguna dejó de respirar profundo. El olor se volvía un imán, arrastrando memoria y hambre en una sola sensación desconcertante. Dentro del campo, la realidad se desplegó con una extrañeza casi teatral. Los barracones eran de madera, firmes, con catres de paja alineados en filas. Ventanas dejaban entrar la luz. Había cubos de agua listos para el aseo. No era un palacio, pero comparado con sótanos y edificios quemados que habían sido su hogar, aquello parecía casi deliberadamente ordenado. Una mujer susurró que le recordaba a un internado, y aunque lo dijo con amargura, sus palabras traían un peligroso eco de consuelo. La joven de 24 años se quedó mirando hacia el comedor. Humo salía de las chimeneas, y por las puertas abiertas, vio bandejas puestas con platos. No tazas de lata ni cubetas, sino platos. Se le apretó la garganta. Había esperado ser empujada, insultada, despojada de su dignidad. En cambio, todo se movía con eficiencia tranquila, con disciplina que no se apoyaba en la crueldad. No lo creyó. Ninguna lo hizo. Tenía que ser una trampa, una representación, un ablandamiento antes del golpe. Cuando por fin las hicieron entrar, lo primero que las golpeó fue el sonido, el chisporroteo de la grasa sobre el hierro. Soldados con delantales, sí, soldados con delantales, giraban tiras de tocino con pinzas de metal. El aire vibraba con el calor, con la sal y el humo, con algo casi musical en su simpleza. Las mujeres avanzaron, los ojos nerviosos, incapaces de conciliar el miedo con lo absurdo de la escena. Les entregaron platos. Sobre ellos había pan, papas y, para su asombro, 1 o 2 tiras de tocino. La joven de 24 años miró el suyo, la mano temblorosa. Pensó en su madre, que había muerto en un bombardeo 2 inviernos atrás, abrazando una foto de su padre, que nunca regresó del frente ruso. Pensó en los niños mendigando en las calles de Dresde, con manos esqueléticas que se alzaban por migajas de carbón. Y ahora, en manos enemigas,
Le ofrecían tocino. Su pecho se llenó de confusión. Quiso rechazarlo, escupir en desafío, probar que no se quebraba con facilidad. Pero su cuerpo la traicionó. Levantó la tira a los labios y mordió. El sabor fue abrumador. Sal, grasa, calor. Le llenó la boca con memoria, vergüenza y un alivio tan intenso que parecía dolor. Las lágrimas brotaron, calientes e involuntarias. Comió rápido, casi con desesperación, antes de que regresara la razón. A su alrededor, otras hicieron lo mismo. Algunas reían entre lágrimas. Otras masticaban despacio, reverentes, como temiendo que la comida desapareciera. Otras la apartaron, incapaces de reconciliar el orgullo con el hambre. Pero por unos minutos, el comedor estuvo en silencio, roto solo por el sonido de la masticación. Un guardia estadounidense se apoyaba en la puerta, mirando. Tendría unos 30 años, uniforme impecable, rostro impasible. Pero cuando una de las mujeres levantó la vista, sus ojos se encontraron y él hizo un leve encogimiento de hombros, como diciendo, «Es solo desayuno». Ese gesto era más peligroso que cualquier arma. Sugería un mundo donde los enemigos no eran monstruos, donde los captores podían ofrecer bondad. Quebraba algo profundo en la mitología que les habían inculcado. Cuando terminó la comida, las mujeres fueron llevadas de regreso a sus barracas. La joven de 24 años se recostó en su litera, mirando el techo de madera. El sabor aún permanecía en su lengua. Se sentía más ligera y más pesada al mismo tiempo, como si un gran peso se hubiera movido, pero no desaparecido. No sabía si podía confiar en los estadounidenses, si aquello era generosidad o estrategia, pero había algo que sabía con certeza: su visión del enemigo había cambiado con una sola comida. Esa noche, mientras el silencio se asentaba sobre el campo, escuchó el sonido tenue de las botas de los guardias patrullando afuera. Sin gritos, sin perros, solo el ritmo constante sobre la tierra. Cerró los ojos, pero el sueño no llegó con facilidad. El tocino había llenado su estómago, pero había inquietado su mente. Si el enemigo era capaz de eso, de orden, de alimento, incluso de algo parecido a la compasión, ¿qué más podría aprender en cautiverio? La pregunta ardía más que el hambre. Y cuando amaneció, el aroma volvió, débil, arrastrado por el viento matinal a través del campo. Lo respiró, sabiendo que la guerra en la que había entrado ya no se trataba de ejércitos o fronteras, sino de creencias. Le habían enseñado a esperar crueldad. En su lugar, encontró tocino. No era perdón ni amistad, pero era algo mucho más peligroso para sus certezas, prueba de otra realidad. La verdad más inquietante de todas era esta: el desayuno apenas era el comienzo. Pronto aprendieron que la mayor guerra dentro del campo no se luchaba con rifles ni puños, sino con ideas que roían los bordes de todo lo que les habían dicho. Durante años habían vivido bajo el redoble constante de la propaganda. Los carteles gritaban sobre la crueldad americana, sobre hombres que no eran más que mercenarios movidos por la codicia. La radio pintaba imágenes de salvajes uniformados, hombres que quemaban, humillaban y profanaban a cualquier alemán que cayera en sus manos. Incluso las mujeres que habían trabajado en oficinas o torres de señales lejos del frente llevaban esas imágenes como armadura. Esperaban una brutalidad que al menos diera sentido a su miedo. Pero las primeras semanas en el campo hicieron tambalear esas imágenes. Los estadounidenses hablaban poco alemán, pero su tono era medido, su disciplina inquebrantable. Las órdenes eran cortas, secas, pero sin veneno. Los guardias trataban a las mujeres como responsabilidad, no como presa. En lugar de hambre, había comidas regulares. En lugar de suciedad, había jabón y agua. En lugar de degradación, había una estricta rutina. Cada descubrimiento las perturbaba más que cualquier insulto. La joven de 24 años se veía perseguida por el contraste. Recordaba las lecciones en las salas de entrenamiento, donde los oficiales juraban que la captura significaba un destino peor que la muerte. Recordaba las advertencias susurradas por mujeres mayores que aseguraban que los estadounidenses llevaban cuchillos solo por diversión, que reían mientras degollaban. Ahora pasaba frente a cocinas ordenadas, donde cocineros con delantales revolvían ollas de papas, con rostros aburridos más que crueles. Olía a café. Café real, no la cebada quemada que había conocido durante años. Escuchaba el roce metálico de las bandejas. Y no sabía qué era más difícil de soportar: el hambre en su estómago o la guerra que ardía en su mente. La propaganda había sido su brújula, y ahora la aguja giraba sin rumbo. Las demás también lo sentían. Por la noche, recostadas en colchones delgados, hablaban en voz baja, pesando rumor contra realidad.
Una admitió que había temido la violación en cuanto bajaron del tren. Sin embargo, ni un solo guardia la había tocado. Otra confesó que no podía dejar de mirar el pan, blanco, suave, sin aserrín. El pan se suponía escaso en todas partes. Y allí aparecía en canastas, repuesto sin esfuerzo. Admitir alivio parecía peligroso, casi traición a sus familias que sufrían en casa. Pero la evidencia era innegable. El orden del campo era deliberado, casi teatral en su normalidad. Pase de lista al amanecer. Tareas para algunas, labores ligeras para otras. Inspecciones no con látigos ni puños, sino con listas. Los guardias parecían extrañamente jóvenes, apenas mayores que las prisioneras, con rostros lisos, botas brillantes. Su confianza no venía de los gritos, pero esa confianza no nacía de gritos, sino de certeza. Para las mujeres alemanas, que habían vivido años en un mundo de escasez y miedo, esa certeza era tan extraña como irritante. La joven de 24 años empezó a notar detalles que la inquietaban. Veía a un guardia compartir un cigarrillo con otro, riendo en voz baja, como si la guerra fuera solo una molestia distante y no la ruptura de naciones. Escuchaba música fluir débilmente desde un gramófono en los cuarteles de los oficiales. Jazz, juguetón, absolutamente indiferente a la derrota o la victoria. Observaba cómo sacaban restos de comida de las cocinas. Trozos de grasa de tocino tirados sin más, y el pecho se le apretaba al pensar en los niños de Hamburgo o Leipzig que habrían peleado entre sí por esas obras. La crueldad no estaba en golpes ni en hambre, sino en la insoportable prueba de que el enemigo podía permitirse la abundancia mientras su pueblo moría de hambre. Había momentos de ironía tan aguda que casi dolían. Una vez, cuando las mujeres se formaban para la comida del mediodía, un guardia intentó pronunciar una frase en alemán. La destrozó tanto que varias no pudieron evitar reír antes de que la vergüenza les cerrara la boca. El guardia solo sonrió, indiferente. Reírse de un estadounidense y seguir con vida ya era una grieta en el mundo que habían conocido. En otra ocasión, a una mujer se le cayó la bandeja, y un joven americano se agachó a ayudarla a recogerla. No se burló. Solo se encogió de hombros, murmuró algo en su idioma y volvió a su puesto. Ella se quedó inmóvil, como si hubiera visto el fantasma de un mundo en el que la bondad podía cruzar los cercos de alambre. Aún así, la sospecha persistía. Seguramente, se decían, esto era temporal. Seguramente la crueldad llegaría más tarde, cuando sus defensas estuvieran debilitadas. Algunas se negaban a comer el tocino, lo rompían en pedazos y lo dejaban intacto, como demostración de que no serían engañadas. Otras escondían pan en los bolsillos, guardando costras por si la abundancia desaparecía de repente. La joven de 24 años intentaba equilibrar el orgullo con la supervivencia, diciéndose que aceptar comida no era aceptar la derrota. Pero cada bocado le sabía a traición, traición al régimen que le había mentido y a los civiles que aún se morían de hambre en Alemania. De noche, las luces del campo brillaban firmes en la oscuridad. Más allá del alambre había un continente en ruinas, pero dentro había orden, rutina, incluso seguridad. Una paradoja imposible de resolver. Las cartas a casa, cuando se leían en voz alta, estaban escritas con cautela, ocultando detalles, por miedo a no ser creídas. ¿Quién entendería si escribían, «¿Comemos mejor aquí que ustedes afuera?» Sonaría a traición, a locura o a ambas. Pero era cierto. Los estadounidenses parecían casi inconscientes del efecto que producían. Para ellos, quizás alimentar bien a los prisioneros era solo cuestión de normas, un punto de la Convención de Ginebra. Para las mujeres, era una revelación que clavaba más hondo el cuchillo de la duda. Si sus captores obedecían reglas de justicia, si ofrecían comida y refugio, entonces la imagen de América como un enemigo bárbaro se derrumbaba. Y si esa imagen caía, ¿qué más había sido mentira? La joven pensaba otra vez en su hermano. ¿Había muerto aferrándose a la creencia de que los estadounidenses eran monstruos? ¿Había ido a la tumba luchando contra fantasmas, mientras ella ahora comía su comida y dormía bajo su vigilancia? El pensamiento le vaciaba el pecho. No podía decirlo en voz alta, ni siquiera a las mujeres a su lado. Pero la guerra dentro de su mente ya era más ruidosa que la que había quedado atrás. Así pasaban los días, cada comida otro recordatorio de que el viejo mundo se había ido. El tocino se volvió más que alimento. Era un arma, un símbolo, un desafío. Las obligaba a cuestionar no solo al enemigo, sino también a sí mismas. Algunas se endurecieron más, jurando no doblarse jamás, sin sonreír aunque el campo estuviera cada vez más ordenado. Otras se ablandaron, reconociendo con cautela que sobrevivir exigía más que resistencia.
La joven de 24 años oscilaba entre ambas, desgarrada por el hambre y el orgullo, la vergüenza y el alivio. Una tarde, al caer el sol tras el alambre, se sentó sola, mirando el humo que salía de las chimeneas de la cocina. El aroma de la cena se extendía por el patio, tocino otra vez, mezclado con papas y pan. Cerró los ojos, dejó que el olor la envolviera y susurró un nombre que no pronunciaba desde el bombardeo de Leipzig, el de su hermano. Por primera vez, sintió la verdad presionando contra ella como una cuchilla. Tal vez la mayor crueldad no era que los americanos las golpearan, sino que no lo hicieran. Y en esa bondad inquietante había una lección que aún no estaba lista para enfrentar. Cuando sonó la campana para la siguiente comida, se levantó con las demás, con el estómago apretado. Pero lo que les esperaba en los días siguientes no pondría a prueba solo su hambre. Retaría sus creencias más profundas. Porque los estadounidenses estaban preparando algo aún más peligroso que el tocino: ideas. Las mañanas comenzaban con el repique de la campana y el arrastre de botas por el patio. Pero pronto otro sonido se mezcló con el ritmo de la vida en el campo. El murmullo de voces inclinadas sobre libros, el rasguño de lápices contra papel, la cadencia torpe de palabras en inglés pronunciadas por lenguas alemanas. Los estadounidenses no se conformaban con alimentar a sus prisioneros. Querían enseñarles. Al principio, las mujeres rieron con amargura cuando oyeron el rumor. Lecciones tras el alambre. Parecía absurdo, otro truco para quebrar su orgullo. Pero luego los guardias abrieron una barraca larga, despejaron el espacio y colocaron bancas de madera en filas. Apareció un pizarrón, gastado pero útil. Llegaron cajas de libros, algunos con páginas amarillentas por los años, otros aún con olor a tinta fresca. Lo que había comenzado con tocino continuaba ahora con oraciones. La joven de 24 años entró al aula con recelo, cruzando los brazos sobre el pecho como si quisiera protegerse. A su alrededor, las demás se movían igual de desconfiadas, mirando de reojo hacia el pizarrón donde un sargento estadounidense había escrito con tiza una sola palabra: Freedom. La subrayó 2 veces y sonrió como si ese significado fuera alimento. Las mujeres se miraron inquietas, temerosas de lo que esa palabra pudiera exigirles. Las lecciones empezaron con frases simples en inglés que se retorcían torpemente en sus bocas alemanas. Good morning. How are you? My name is... El sargento exageraba la pronunciación, su voz casi juguetona, animándolas a repetir. Algunas murmuraban las palabras con la mandíbula apretada, otras reían nerviosas de sus errores. La joven mantenía el rostro serio, pero cuando susurraba las palabras, sentía que se movían extrañas en su lengua, más ligeras que el peso gutural de su propio idioma. Y eso la descolocaba. Más allá del vocabulario, los estadounidenses introdujeron películas. Una tarde, reunieron a las mujeres en el comedor donde un proyector cobró vida. En la pantalla aparecieron ciudades en ruinas, cadáveres con uniformes de rayas, figuras esqueléticas tambaleándose hacia las puertas de la liberación. Las mujeres miraban en silencio, pálidas, con la respiración contenida. Algunas susurraban negaciones, otras apartaban la vista. La joven sintió el estómago anudarse. Había creído, o querido creer, que esas historias eran exageraciones. Pero la cámara no apartaba la mirada. La verdad se desplegaba, granulada pero innegable. El tocino había sido el primer golpe. Ese era el segundo, mucho más oscuro. Los estadounidenses no las gritaban ni las forzaban a confesar. Simplemente dejaban que las imágenes se alojaran en sus mentes. Después volvían a las lecciones, a los libros, como si dijeran, el mundo en el que creían ha terminado. Ahora aprendan el idioma de otro. Algunas mujeres resistieron más después de aquellas películas, refugiándose en el silencio. Otras se inclinaban hacia adelante, hambrientas no solo de comida, sino de conocimiento, como si la educación fuera una escalera para salir de los escombros de su vida anterior. Las cifras se colaban en sus días como un murmullo de fondo. Más de 370,000 prisioneros alemanes estaban en manos de Estados Unidos, miles de ellos mujeres, repartidos entre Europa y América. Muchos campos tenían bibliotecas con novelas, historia e incluso poesía. Para mujeres que habían visto libros arder en plazas públicas pocos años atrás, aquella súbita abundancia de palabras era desconcertante y embriagadora. La joven tomó un ejemplar ajado de Huckleberry Finn. No entendía todo, pero el ritmo de las frases la arrastraba. La libertad traviesa del viaje del muchacho era extraña e irresistible. Lo leía a escondidas por la noche, ocultando el libro bajo la manta como si fuera contrabando y no un regalo. No todas las lecciones eran suaves.
Un oficial estadounidense pidió una vez que escribieran sobre su infancia. En inglés, si podían, en alemán, si no. Las mujeres se inclinaron sobre sus papeles, garabateando recuerdos de granjas, ciudades, madres horneando pan, padres volviendo del trabajo, días de escuela ahora difuminados por la guerra. Cuando el oficial recogió las hojas, leyó algunas en voz alta, su acento pesado. Entre ellas estaba la historia de la joven. Escuchó sus propias palabras, torpes e imperfectas, devueltas en la voz del enemigo. Por un instante se sintió desnuda, y sin embargo, en esa exposición había algo inesperado. Comprendió que los estadounidenses no se burlaban, sino que escuchaban. El humor aparecía en momentos extraños. Una vez, durante un ejercicio de inglés, el sargento intentó enseñar la palabra bacon. El aula estalló en carcajadas antes de que terminara de escribirla. Las mujeres se miraron entre sí, con los hombros temblando de risa. Por unos segundos, el alambre de púas desapareció, y lo absurdo de la escena, el enemigo enseñándoles a nombrar el alimento que había trastocado sus almas, era demasiado para contenerlo. El sargento sonrió, con polvo de tiza en los dedos, y dejó que la risa siguiera su curso. Pero debajo de todo seguía la tensión. Cada lección era un recordatorio de que los estadounidenses no solo alimentaban sus cuerpos, sino que moldeaban sus mentes. La joven luchaba con la culpa cada vez que disfrutaba de las clases. Pensaba en su hermano, enterrado bajo escombros o barro, que nunca leería un libro estadounidense ni escucharía jazz de un gramófono. Pensaba en su madre, que murió creyendo que la victoria aún era posible. Los traicionaba al sentarse en un banco, repitiendo palabras extranjeras, dejándose conmover por historias y canciones. Y sin embargo, la alternativa, cerrar los oídos, hundirse en el silencio, le parecía otra forma de muerte. Los periódicos del campo, escritos por los prisioneros bajo supervisión, se convirtieron en otro campo de batalla. Había artículos que debatían política, filosofía, el significado de la democracia. Las mujeres los leían con cautela, los dedos manchados de tinta, los ojos abiertos ante ideas que antes habían sido prohibidas. Pensar, cuestionar, incluso dudar. Esos actos se volvían pequeñas rebeliones contra el pasado. Algunas rompían los periódicos después de leerlos, temiendo lo que esas palabras pudieran provocarles. Otras los doblaban con cuidado, guardándolos como reliquias. Día tras día, la joven de 24 años se sentía arrastrada a esa silenciosa revolución del aprendizaje. Comenzaba a saludar a los guardias en inglés, probando las frases en la lengua. Se detenía frente a la biblioteca, pasando los dedos por los lomos de los libros. Se descubría tarareando una melodía de una película, aunque la callaba rápido cuando las demás la miraban con desaprobación. Era como si las cercas de alambre ya no contuvieran solo su cuerpo, sino también sus creencias, y cada lección abría un pequeño agujero por donde se filtraba otra posibilidad. Pero las lecciones no estaban libres de dolor. Cuando mostraron otro carrete, esta vez con soldados estadounidenses distribuyendo comida en aldeas liberadas, sintió un vacío desgarrador. Recordó a los niños alemanes arañando por migajas, su propio hambre durante la larga marcha hacia el cautiverio. Comprendió que, mientras ella comía tocino detrás del alambre de púas, su pueblo moría de hambre afuera. La contradicción la atormentaba, dejándola inquieta. Los estadounidenses no exigían gratitud. No pedían lealtad. Simplemente seguían, día tras día, alimentando, enseñando, mostrando. Era una estrategia constante, más paciente que cualquier látigo, más desconcertante que cualquier golpe. La joven de 24 años comenzó a entender que su arma más poderosa no eran los fusiles, sino la certeza de que el conocimiento mismo podía deshacer las cadenas del pasado. Una tarde, mientras el sol teñía de rojo el patio, se quedó afuera de la barraca donde se impartían las clases. En sus manos tenía un cuaderno lleno de frases torpes en inglés, su caligrafía temblorosa pero decidida. Alzó la vista hacia el alambre de púas, que brillaba con la última luz. Más allá había ruinas a las que apenas podía imaginar regresar, dentro estaban las lecciones que aún no se atrevía a admitir que deseaba. Por primera vez no se preguntó qué le harían los estadounidenses, sino que estaban haciendo ya dentro de ella. Cuando sonó la campana, llamándolas de nuevo a la clase, vaciló. Sus pies se sentían pesados, divididos entre la rebeldía y la curiosidad. Pero al dar el paso, comprendió que la guerra había cambiado una vez más. Ya no era una batalla de armas ni siquiera de propaganda, ahora era una batalla por su propia imaginación. Y lo siguiente que los estadounidenses planeaban mostrarles cortaría más hondo que un idioma o un libro. Las puertas se abrieron con el mismo chirrido metálico que antes las había tragado.
solo que ahora las liberaban hacia un mundo que apenas reconocían. Habían pasado meses, incluso años, tras los cercos, y las mujeres que salían ya no eran las mismas que habían aspirado con incredulidad y recelo el olor a tocino. La joven de 24 años ajustó el pequeño fardo que llevaba, algo de ropa, un cuaderno lleno de frases en inglés inseguras, un libro regalado por un guardia amable. Intentaba prepararse. Había sobrevivido al cautiverio, pero la supervivencia fuera del alambrado parecía menos cierta. El tren que las devolvía a Alemania iba repleto, traqueteando a través de paisajes marcados por el silencio. Los pueblos yacían arrasados, las chimeneas se alzaban como dientes rotos entre las cenizas. Puentes colgaban torcidos sobre los ríos, sus esqueletos de acero brillando al sol. Las mujeres pegaban la cara al cristal, buscando algo familiar y hallando solo ruinas. Una murmuró que los americanos las habían tratado mejor de lo que lo harían sus propias ciudades bombardeadas. Otra susurró que quizá el cautiverio había sido una misericordia disfrazada. Nadie discutió. Sus pensamientos estaban pesados con las imágenes de comidas regulares en medio del orden, mientras al otro lado del océano sus familias hacían fila por horas para recibir nabos y pan negro. Cuando el tren se detuvo, la joven bajó en medio del caos. Las multitudes se agolpaban, rostros demacrados, ojos vacíos. Los niños se aferraban a las faldas de sus madres, con mejillas hundidas y voces débiles de hambre. Ella se quedó inmóvil, con el corazón desbocado, abrumada por la cacofonía de necesidad. Por un instante añoró las filas regimentadas del campo, la certeza de las comidas, la previsibilidad de las campanas. La vergüenza la atravesó al pensarlo. La libertad se suponía dulce. En cambio, sabía a ceniza y ausencia. Su ciudad natal ya no existía. Donde antes había hileras de apartamentos, ahora solo quedaban escombros esparcidos como huesos. Encontró la calle donde estuvo la casa de su familia, solo para descubrirla arrasada. Un vecino, cojo y encanecido, le contó que su hermano nunca regresó, que su padre había muerto en Stalingrado y su madre aplastada bajo las vigas de un bombardeo. Las palabras cayeron sin ceremonia, pero le vaciaron el pecho como si fueran artillería. Se quedó entre las ruinas, abrazando su fardo, con el recuerdo del olor a tocino clavándose cruel en sus fosas nasales. Haber sido alimentada tan bien mientras su sangre se moría de hambre era supervivencia o traición. Los días siguientes fueron un limbo extraño. Se alojó con parientes lejanos que la miraban con recelo. Ellos habían soportado hambre, frío y bombardeos. Ella había sido prisionera, pero había comido. Sus mejillas tenían color, su cuerpo más firme que el de ellos. Un familiar le preguntó con dureza, ¿qué les diste a los americanos a cambio? Ella no pudo responder. ¿Cómo explicar que la supervivencia se le ofreció en forma de orden, de comidas, incluso de libros, sin trueques ni humillación? Su silencio solo profundizó la desconfianza. En las calles, escuchaba murmullos sobre los que regresaban. Algunos decían que los americanos los habían lavado el cerebro. Otros los despreciaban, diciendo que habían engordado en el cautiverio. Los niños la miraban con ojos resentidos, vientres hinchados por la desnutrición. Ella evitaba sus miradas, porque cada una llevaba el peso de una acusación. Por las noches permanecía despierta, escuchando a sus parientes moverse inquietos, preguntándose si resentían su presencia, si creían que traía consigo una vergüenza disfrazada de fortaleza. Y sin embargo, en el silencio volvían las lecciones. Recordaba la palabra en la pizarra, freedom. Recordaba las películas que habían destrozado sus ilusiones. Recordaba las páginas de Huckleberry Finn, la alegría temeraria de un niño en una balsa, la audacia de una historia sin miedo. Estos recuerdos chocaban con las ruinas que la rodeaban. La Alemania a la que había regresado no solo estaba destruida en piedra, sino en espíritu. Los vecinos murmuraban sobre culpa, venganza, traición. La joven escuchaba, pero dentro de ella otra voz crecía, la misma que había escuchado por primera vez en la barraca de clases. La culpa, sin embargo, la perseguía. Cada vez que olía comida, sopa aguada de col o café de cebada quemada, su mente la traicionaba con el recuerdo del tocino chisporroteando en una sartén americana. El contraste era insoportable. Quería contarlo, compartir lo surreal que había sido, pero sabía cómo sonaría, arrogante, desagradecida, traidora. Así que lo guardó dentro de sí. El sabor del tocino se convirtió no solo en un recuerdo, sino en un secreto. Una carga demasiado pesada para confesar. Un día, pasó junto a una multitud reunida alrededor de un camión donde repartían latas de comida. Los niños se abalanzaban, las mujeres extendían sus brazos delgados. Ella se quedó al margen,
abrazando su fardo, hasta que un hombre con uniforme extranjero le puso una lata en las manos. Leyó la etiqueta, American. La vista le apretó la garganta. La guerra había terminado, y sin embargo, una vez más, el enemigo alimentaba a su pueblo. Quiso gritar, arrojar la lata a los escombros, pero sus manos no la soltaban. La llevó a casa, donde sus parientes la abrieron con avidez, vaciando el contenido en una olla, alabando la abundancia de los americanos. Ella no dijo nada, pero algo cambió dentro de sí. El enemigo la había alimentado una vez en cautiverio. Ahora alimentaba a su pueblo en la ruina. El patrón no podía ignorarse. Con el paso de las semanas, volvió a escribir en su cuaderno. Frases torpes en inglés, retazos de memoria, preguntas que no podía acallar. A veces escribía sobre su hermano, a veces sobre su madre, pero a menudo sobre el campo, el olor del tocino, el silencio de los guardias, el polvo de tiza en los dedos del sargento. Sus parientes la sorprendieron una vez, frunciendo el ceño ante las palabras extranjeras. ¿Por qué desperdiciar tinta en su idioma?, preguntaron. Ella bajó la mirada, pero en su interior sabía la respuesta, porque la conectaba con un mundo que no había quedado reducido a escombros. Poco a poco comprendió que el cautiverio no terminó en la puerta del campo. Vivía dentro de ella, en el conflicto entre la memoria y la realidad, entre la propaganda y la experiencia. Era libre en cuerpo, pero atada en pensamiento, desgarrada entre la lealtad a los muertos y la verdad innegable de lo que había visto. El tocino, los libros, las películas, no solo la habían alimentado, la habían transformado. No podía volver a la ignorancia, por mucho que lo deseara. Una tarde volvió a caminar hasta las ruinas de su calle. El sol bajaba, alargando la sombra sobre los ladrillos rotos. Se sentó sobre una piedra, abrió su cuaderno y escribió una sola frase en inglés, "I'm still alive". Las palabras parecían frágiles en la página, pero se sentían más fuertes que cualquier uniforme que hubiera vestido. Cerró el cuaderno, lo apretó contra su pecho y dejó que el silencio la envolviera. El sabor del tocino persistía, ya no como alimento, sino como símbolo, a la vez regalo y maldición. Era prueba de un mundo más allá del alambre de púas, un mundo donde los enemigos alimentaban en lugar de matar de hambre, donde las palabras sustituían a los látigos, donde los libros reemplazaban las órdenes. No era misericordia, ni perdón, sino algo más peligroso, posibilidad. Y mientras contemplaba las ruinas de su ciudad, comprendió que sobrevivir no era el final de su guerra. Era el inicio de otra. Una librada no con armas, sino con memoria, con culpa y con la frágil esperanza de que quizá la humanidad aún pudiera reconstruirse desde las cenizas. Se levantó, guardando el cuaderno bajo el brazo, con pasos lentos pero firmes. Las calles a su alrededor resonaban de hambre y amargura. Y, sin embargo, dentro de ella, el eco del tocino chisporroteando se negaba a morir. Susurraba contradicciones, verdades incómodas, futuros aún por escribirse. Y al caer la noche, entendió con una claridad tan aterradora como liberadora: la guerra había terminado, pero la verdadera batalla, la del significado, apenas comenzaba.